una serie de webinars que vamos a ver, porque por supuesto con el resto de las herramientas vamos a hacer cosas similares. Entonces puede ser que algo que ven acá se pueda ver en otro, y si hay cosas acá que no se ven es porque ya están incluidos, por ejemplo, en otro programa, que es típicamente el caso de Vivo. Bueno. Ahora entonces vamos a ver el contenido de la presentación, que está agrupada básicamente en 5 secciones. Primero, las novedades en relación a simulación vehicular, porque a pesar de que está muy avanzado y desarrollado el modelo acá en Vising, siempre hay espacio como para mejorar cosas. En la parte de transporte público, que esto es lo que yo le estaba diciendo recién, que se va a tocar un poco con Biswalk, con la parte peatonal. Después, en el control de las señales, o sea, toda la parte relacionada con semáforos, hay mejora muy importante en esto. Como siempre, en cuestiones de manejo, siempre hay cosas que se van agregando, modificando de acuerdo a lo que nos dicen ustedes como usuarios de lo que se tiene que cambiar. Y por último, la parte de visualización, de salida gráfica, que eso también hay mejoras que justamente han surgido de ciertas encuestas que hemos realizado. Bueno, para la primera parte de simulación vehicular, ¿cuáles son los temas? Primero vamos a hablar de cálculo de emisiones, con un módulo de la empresa alemana Bosch. Después vamos a pasar a la mesosimulación, que es la parte de cuando uno tiene que simular grandes modelos y al ser los modelos tan grandes, si se hacen de forma microscópica se volvería muy lento la simulación, entonces se acude a esto que se llama mesosimulación. En este caso las novedades están relacionadas a la parte de fusión de dos enlaces y a la hora de seleccionar un carril cuando un vehículo tiene que doblar. Y finalmente, esto de estacionamiento en reversa, que aunque no va a estar ahora, pero va a estar este año. Y como es algo que se viene pidiendo hace años y años que se puede hacer en Vising, ya se los voy adelantando. Bueno. Respecto al cálculo de emisiones, hasta ahora ustedes tenían, y los que han usado ya lo saben, un programa aparte que se instalaba que se llamaba Enviver, que es un programa de una compañía que nosotros estábamos asociados, que se instala aparte, o sea, es un programa separado. Y entonces, ¿cómo se trabajaba? Se exportaban los datos a este programa y dentro del programa se hacía todo el estudio de cálculo de emisiones. ¿Qué pasaba? Que eso como que iba a un callejón sin salida, le decíamos nosotros, porque se terminaba trabajando dentro de este programa y volver con esos datos a Vising ya no era posible, sino solamente uno quedaba en este programa llamado Enviver y ahí trabajaba. Lo que se hizo ahora se asoció con Bosch, con esta empresa que usa este módulo que se llama Gestión del Tráfico Sensible al Medio Ambiente, estas son sus siglas en inglés, que lo que hace, ¿cuál es la gran diferencia? Se usa dentro de Vising. Es un menú más que aparece dentro del programa. ¿Eso qué hace? Por supuesto que sea mucho más rápido y que sea totalmente interactivo con otra parte del programa. Entonces se puede ir y volver con los datos sin problema, no hace falta salir afuera de Vising. Y la otra ventaja que tiene al estar construido internamente es, por supuesto, se puede ver los resultados de la parte de emisiones de gases dentro de la red. Y también, por ahora, dentro de la red y a nivel de enlaces. Ahora le voy a explicar cuáles son sus características. ¿Cómo se hace en este? Por suerte es muy sencillo. No es tan complicado a lo mejor como cuando se trabajaba con Enviver encima. Es mucho más rápido y mucho más sencillo. Primero, cuando uno tiene el modelo, uno va a tener preinstalado 182 clases de vehículos. Y esta clase de vehículos en relación a los componentes contaminantes que generan. Estos vienen de base de datos por ejemplo, el HBEFA, que es el manual de factores de emisión para el transporte por carretera, y otros. Estos se van agregando cada vez más. Por ahora se tienen de 6 países de Europa, y dentro de ellos 28 distribuciones predefinidas. Pero esto con cada nuevo Service Pack, con cada nueva versión, se van a ir agregando más a medida que se tengan más datos. Después, bueno, yo tengo esto. Y lo que se tiene que hacer es asignarle una de estas clases a los tipos de vehículos que uno tenga en el modelo. Es decir, si uno va eligiendo camión, tren, tranvía, etcétera, le va a asignar el que ustedes piensan que tiene las características más similares en términos de contaminantes. Entonces, y después, finalmente, bueno, como siempre, es decirle a Vising que quiero que me evalúe esto. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vising, uno aprieto play y corro la simulación y automáticamente por detrás mío lo va a mandar a la nube de Bosch. Todos los datos que va a tener según el tipo de vehículo asociado a esta clase. Se lo manda a la nube, Bosch me hace todos los cálculos y me lo devuelve.
y eso después lo puedo ver en Vissim. ¿Cómo se ven? De esta manera. Bueno, acá por supuesto también le agregué esa nueva función de Vissim 2021 que se pueden ver los edificios en 3D si la zona los posee. Le paso más características de este módulo que por supuesto dentro del manual está completamente detallado las cosas que hace. Pero por ejemplo, el método de cálculo que se tiene se usan las trayectorias de los vehículos individuales y se lo multiplica por la emisión de un vehículo medio de esa clase. ¿Qué indicadores se van a tener? Se van a tener del tipo de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, hidrocarburos no quemados, que este también es muy importante, y partículas sólidas, que se generan por la combustión del gasoil como los besopirenos. Y aparte, como siempre, el consumo de combustible. Estas evaluaciones, por ahora, se tienen a nivel de rendimiento de red y segmentos de enlace. Y la visualización, por supuesto, también en enlaces, o si no, en barras de enlaces. Aparte que también se pueden generar en gráficos, en los charts. ¿Qué se necesita sí o sí para poder hacer esto? Bueno, por supuesto, el módulo de Bosch y conexión a Internet. Porque como le estaba explicando antes, esto se calcula en la nube que tiene Bosch. O sea, sin Internet, por más que tengan el módulo, no le va a funcionar. O sea que es un prerequisito fundamental. ¿Cuáles son las limitaciones en esta versión? No se analiza el arranque en frío. Es decir, no se analiza los contaminantes que se genera cuando uno recién arranca el motor del auto, del vehículo. Eso todavía no. Después, todavía faltan algunas clases de este libro de factores de emisión, por ejemplo, los que están propulsados por gas licuado de petróleo, los que sean híbridos y ciclomotores, y otra cosa que todavía no se tiene es que no está en el registro del vehículo. Es decir, no podemos verlo a nivel de cada uno de los vehículos lo que está haciendo, sino por eso solamente se ve a nivel de enlaces o de rendimiento de la red. Esa es la forma de trabajar. Pero esto se va a ir cambiando versión a versión. Por ahora ya se arranca con esto. Bueno, este dentro de todo es el más importante. En cuestiones de la mesosimulación, lo que se puede hacer ahora es la pérdida de tiempo que se tiene a la hora de entrar un vehículo a una vía principal. Es decir, hasta ahora, cuando venía un vehículo por acá, él se comportaba de la misma manera que un vehículo que ya venía por acá. Pero en la realidad, si uno lo microsimulaba, no iba a pasar eso. Es decir, acá se producía una pérdida de capacidad en el sentido de que este vehículo iba a esperar un poco hasta que se le produjera un hueco en el flujo vehicular y después recién entraba. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se le agrega esta nueva variable que se llama mesopenalty, que permite calibrar la baja de la capacidad en estas áreas. Entonces, por ejemplo, por acá, si este vehículo tarda un tiempo, acá va a tardar ese mismo tiempo más esta penalidad que nosotros le vamos a poner. Entonces, ¿eso qué hace? Pasaría de, por ejemplo, de este valor a uno algo menor. Y este se va a aplicar a los vehículos que dejan el nodo en el mismo carril o a los que vienen de diferentes carriles que pasan por acá. Entonces ahora esto ya se puede simular mucho más realísticamente en la mesosimulación. Otra característica interesante que se tiene es mirar hacia adelante para cambiar el carril. Es decir, ¿cuál es? Déjeme explicarle primero antes de esto. Actualmente, por las reglas de la mesosimulación, los cambios de carril se producen en los nodos. Acá lo estamos representando en un color celeste. O sea, un vehículo va por acá, si necesita cambiar de carril, o lo hace acá, o lo hace acá, o a la salida de este, lo hace acá. Y así después recién cambiaba de carril porque, por ejemplo, un vehículo venía por el carril interno y necesitaba doblar. Entonces, antes consideraban los conectores únicamente en el nodo siguiente, acá, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer ahora? Considera la distancia de cambio de carril de los conectores. Es decir, ustedes saben, o los que no están tan familiarizados se los comento, uno de los conectores le puede definir desde qué distancia antes los vehículos yo le permito que empiecen a hacer el cambio de carril. Es decir, yo puedo decir que de este conector que empiecen a hacer cambio de carril, porque lo vi, por ejemplo, en relevamiento de campo, que lo hagan, no sé, 200 metros antes. En la mesosimulación eso no se tenía en cuenta. Y a partir de ahora sí. Entonces ahora uno configura esto en los conectores y lo tiene en cuenta. Y si pasa del nodo a otro, no importa, se va al nodo siguiente. Entonces se permite hacer un cambio de carril mucho más real, mucho más parecido a lo que sucede cuando estamos hablando de microsimulación. Con, por supuesto, la ventaja de la mesosimulación, que es se pueden hacer modelos más grandes y mucho más rápido.
Bueno, finalmente, una de las cosas estrellas que va a tener esta versión, que por ahora no salió, va a salir dentro de poco, ya lo estuvimos viendo y está quedando bastante bien, es el tema del estacionamiento en reversa. ¿Cómo funciona hasta ahora? De vuelta para los que no están tan involucrados en bici, un auto se quedaba, por ejemplo, cuando ven a estacionar, se quedaba acá, se ponía inclinado para representar el bloqueo del otro carril, y después recién, por arte de magia, hacía ¡tuc!, aparecía acá. O sea, era irreal. En cuestiones de tiempo se representaba lo que pasaba en la realidad, pero de forma visual no se solucionaba de una forma elegante. Y para hacerlo, había que tener como, no sé, una especie de maestría en dibujar estacionamientos, porque era muy complicado había que dar vuelta a los conectores, había que hacer muchas cosas complicadas. Entonces ahora lo que se hace es que todo esto se va a hacer solo. Uno le pone que necesita que estacione en reversa y lo va a hacer solo. ¿Cómo lo va a hacer eso? Van a ver ustedes que ya en esta versión ya están agregados estos elementos, pero todavía no tienen para usarse. Es justamente porque todavía ya se está terminando de ajustar. Van a aparecer nuevos valores para el atributo de estacionamiento Parking Direction, que tiene Reverse Forward y después Any y Opposite. Después, en los conectores va a haber un atributo establecido que se tenga Reverse Parking, que este solamente se va a aplicar cuando se produzca esta conducción marcha atrás. Y a nivel de las rutas, de Parking Lots, va a aparecer una dirección de estacionamiento que se va a calcular sola, va a ser solo el programa, y el volumen relativo, para cuando hay varias rutas que convergen hacia un mismo estacionamiento. Y, aparte, esto también va a estar integrado en el ya existente creador automático de estacionamientos, que nos permitía ya generar estacionamientos en batería, ya sea perpendiculares, a 45, a 30, a 60, al ángulo que quieran, que eso ya se hace de forma automática. Esto también va a aparecer acá. Va a aparecer la opción de que puedan estacionar en reversa. Bueno, estos fueron los que están relacionados con la simulación vehicular, que como pueden ver, el programa es bastante bueno, pero todavía hay bastante cosas para mejorarlo, para hacerlo más real, o si ya es real, para hacerlo más fácil, más sencillo. Pasamos a transporte público, que en este van a ver un par de cositas que yo les estaba explicando, que después más adelante, en el webinar de la presentación de BizWalk, puede ser que lo veamos de vuelta. En este, una cosa que se agregó es el tema de las estaciones terminales. ¿Cómo funciona esto? Esto se aplica básicamente en trenes. Que cuando un tren llega al fin del recorrido, da marcha atrás y vuelve en el otro sentido. O también, por ejemplo, caso típico en los metros. Eso hasta ahora había que hacerlo también de una forma, como me gusta decirle, poco elegante. Ahora ya se hace de una forma más automática y queda muy lindo, la verdad. Después, le voy a mostrar la asignación de puertas para los pasajeros que desembarcan. Es decir, yo ahora puedo elegir sobre qué puerta quiero que bajen. Hasta ahora se hacía de forma proporcional. Si decían que bajen 20 personas, bajaban 10 de un lado y 10 del otro, si le ponían la distribución. Ahora se pueden definir qué lugares del vehículo no tiene pasajeros. Después se va a poder agregar una distribución de pasajeros también, pero para el área de espera. Ahora le voy a mostrar con un gráfico para que se entienda mejor. Y se van a poder seleccionar las líneas de los pasajeros para que suban basado en fórmulas. Eso también le voy a mostrar cómo es. Bueno, esto es lo que yo le estaba explicando, el tema de la estación terminal. Anteriormente, cuando llegaba un vehículo acá, si yo quería que vuelva, no se podía y había que generar como un link invisible acá para que dé la vuelta, desaparezca y vuelva a aparecer. Y por supuesto eso quedaba, para la gente que sabe no gustaba, y para la gente a lo mejor que no sabe se veía medio raro que desaparecía y volvía a aparecer. Entonces lo que se hace ahora, por un método interno del programa, le permite hacer esa como si fuera como marcha atrás para volver en el otro sentido. Esta es la forma que se tiene que hacer. Fíjense lo sencillo que es. Hay que colocar un enlace en la dirección opuesta sobre este mismo enlace. Después se tiene que activar esta variable en la parada, Change of Driving Direction, y después se tiene que agregar una línea parcial que conecte esto con aguas abajo, para que continúe de vuelta con la nueva ruta que lo va a mandar en el otro sentido. Y así se hace. Es bastante sencillo. Nada que ver con lo que había que hacer antes. Después ahora pasamos a la parte de cómo los pasajeros esperan en las plataformas. Hasta ahora, cuando uno ponía que esperen pasajeros en este área, se repartían proporcionalmente en todo el área. Uno no podía definir a dónde se ponían. Lo único que le podía definir es si tenían que formar una cola,
qué tan derecha se formaba la cola y en la última versión se le agregó, por cuestiones del COVID, la separación mínima entre ellos que tenían que tener. Nada más. Ahora se les puede dar una distribución para la distancia que recorren en el andén, desde el punto que ingresan al área. Es decir, este sería x igual a 0 hasta, por ejemplo, no sé, 200 metros. Entonces yo puedo hacer una distribución de distancia para que, por ejemplo, se concentre más acá, o se concentre más acá, o se repartan uniformemente. ¿Eso qué nos permite hacer? Justamente son cosas que suceden en la realidad. Por ejemplo, cuando no se distribuyen equitativamente por X motivo, porque a lo mejor esta zona es más cómoda, está más iluminada, o está más, por ejemplo, si estamos hablando de metro, hay ventiladores y están mejor ventiladas, por X causa se concentran acá, bueno, yo lo puedo hacer. También puede ser, por ejemplo, cuando el tren que se acerca, es decir, la formación que viene, es mucho más corto que el andén. Entonces no tiene sentido que se repartan equitativamente si el tren, por ejemplo, va de acá hasta acá. Entonces uno puede hacer que la distancia sea desde 0 hasta L sobre 2, por ejemplo, y que se repartan acá. Y finalmente, que también eso a veces pasa con los usuarios comunes del metro, es que, por ejemplo, ya se paran donde saben que se van a detener las puertas. Entonces, para poder tener lugar más cómodo, ya se ponen ahí e ingresan. Esta distribución se puede hacer a nivel de área o a nivel de cada uno de los peatones. Es decir, yo puedo definir que un peatón en particular o una clase de peatones, por ejemplo los amarillos, tengan una distribución o que los rojos tengan otra distribución distinta. Eso es lo que se puede hacer ahora con esto. O sea, hasta ese nivel de detalle ya se puede modelar. Respecto a la selección de líneas, antes uno, de vuelta para los que lo usaban, uno solamente podía poner porcentajes. Que tanto porcentaje suba a la línea A y tanto porcentaje suba a la línea B, por ejemplo. Ahora lo que se puede hacer es que sea más determinista, dejar este enfoque probabilístico si es que no es necesario. Entonces, ¿qué se puede hacer con fórmulas? Por ejemplo, si determinados peatones cumplen determinada condición, suben. Y si cumplen determinada otra condición, bajan. Por ejemplo, en este yo puse que solamente suban los de color amarillo. Le asigné la distribución de color amarillo y le dije, bueno, los que son de color amarillo suben al metro amarillo. Los que son de color rojo van a esperar cuando venga un metro de color rojo. Y así se puede hacer, por supuesto acá para hacerlo bien gráfico, con algo bien visual, pero que esto se puede hacer con cualquier propiedad que tengan los peatones. Luego, asignación de puertas para los pasajeros que desembarcan. Esto, ¿qué se hace? Cuando uno le dice, por ejemplo, que actualmente, como se venía haciendo hasta la 2021, uno tenía este carro, este vagón, y había acá 20 personas acá adentro. Entonces el programa automáticamente lo repartía en toda su área y después de ahí adentro empezaban a caminar para bajar. Lo que se puede hacer ahora es definir ciertas áreas, a través de esta variable, en la que no hay pasajeros. O sea, como que está vacía, por ejemplo, para representar justamente la cabina del conductor. O, por ejemplo, donde está el motor. Entonces, por ejemplo, yo le defino los valores y desde acá para acá, esto no existe. Entonces los pasajeros se van a repartir desde acá hasta acá. Y eso va a hacer que a la hora de bajar, de los tiempos, por ejemplo, de que se tienen que bajar los 20 pasajeros, va a ser mucho más aproximado a la realidad. Y esto se puede hacer acá, desde cada uno de los extremos. Esas son las dos variables que se pueden. Desde el frente y desde la parte trasera, se mide desde el 0 hasta esa distancia que ustedes le definen, y esa se anula. No existe para los peatones. Esto se hace justamente porque hasta ahora eso se trataba de modelar con la función de distribución de pasajeros. Es decir, uno ponía cuánto tardaban en bajar, pero no tenía en cuenta la distancia dentro del vagón. Bueno. Respecto a controles de señales, esto para mí es la parte lo más novedoso de esta versión, así mi opinión personal. Bueno, le voy a mostrar primero novedades sobre los semáforos de tiempo fijo, sobre los controladores RBC, que se llaman Ring Barrier Controller, que es un estándar norteamericano que a veces aparece acá para usar, por cuestiones de licitación, se pide que los semáforos tengan, o los controladores semafóricos son norteamericanos, entonces cumplen esta normativa. Y después, en lo que respecta a la comunicación entre los controladores de los semáforos a los vehículos. Esto se aplica más que nada para vehículos autónomos. Bueno, en control de tiempo fijo, se agregó esto que para nuestro mercado, la verdad no es muy relevante, pero bueno, aparece, en el caso que le surja un trabajo en Suiza.
ahora ya tienen la secuencia de estado de señal que se usa ya. Eso ya aparece. Después va a aparecer esto. Esto es lo más importante. Y ahora me voy a tener un poquito para explicárselos. Hasta ahora, cuando uno generaba un controlador semafórico, se generaba un archivo .sig en la misma carpeta donde estaban los modelos. Y cuanto más controladores generaba, había más archivos. Entonces, ¿cuál era el problema con eso? Que era un poco lento a la hora de trabajarlo, porque tenía que llamar todo el tiempo ese archivo, y cuando uno trabajaba tenía que tener el cuidado de pasar el archivo INPX y estos .sig, porque si no, cuando uno lo abre sin esto, VSync no sabía la programación semafórica que tenía que usar. A partir de esto ya no existe más. Ahora, a partir de esto, ya no, todos estos se incorporan adentro del modelo, del INPX. Entonces, uno ahora solamente va a tener el archivo INPX y de esto se olvida. Ya me van a preguntar cómo se hace con archivos actuales. Se lo abre, se pone a grabar y ya aparecen adentro. Me va a decir que ya está incorporado al modelo. Y estos, VSync no me los va a borrar por las dudas, para que ustedes después decidan qué hacer. Pero ustedes, si quieren, después prueban, los corren a otra carpeta diferente y van a ver que los modelos de las lógicas semafóricas funcionan sin problema, porque ya están embebidos adentro del programa. Después, respecto a al Ring Barrel Controller, que cada tanto aparece y aparece bastante seguido, hasta ahora se tenía de vuelta como en Beaver, se tenía más o menos la misma lógica. Es decir, se recurría a un programa externo con los problemas que eso tiene, que era mucho más lento a la hora de ejecutarlo. Entonces ahora se generó una nueva librería interna de VSync que lo hace mucho más rápido. Y lo que es mejor, nos permite modificarlo a nosotros de acuerdo a las necesidades que se tengan. Pero básicamente para nosotros, para nuestro mercado, lo que se va a ver es que si ustedes trabajan con Ring Barrel Controller, lo van a ver mucho más rápido que las viejas versiones. Y finalmente, respecto a cuando se trata de hacer comunicación entre el controlador semafórico y los vehículos, ahora los vehículos mandan datos al controlador del siguiente semáforo que está aguas abajo. ¿Qué le van a mandar? Su número, es decir, el ID, qué tipo de vehículo es, por qué carril va, a qué velocidad va, a qué distancia se encuentra del semáforo y el tiempo esperado al que va a llegar. Y con todo eso es justamente para empezar a hacer toda la parte de optimización semafórica si uno tiene en su modelo, por ejemplo, vehículos autónomos o semiautónomos, que van a ser la gran mayoría. Y hasta ahora esto solamente se podía ser usado por este sistema que se llama LISA+/OMTC, que es un tipo de idioma de configuración de semáforos, desde la versión 8. Ahora ya se pueden hacer con cualquiera. En el tema del manejo, acá también hay cosas importantes más que nada para los usuarios avanzados. ¿En qué cosas van a haber mejoras? A la hora de hacer las decisiones y modificaciones de atributos, se simplificó, porque se vio que era bastante engorroso, su método de trabajo. Después, esto es nuevo, que es la búsqueda de lugares, que ahora les voy a mostrar un video cómo se hace, y la gestión de la licencia. Cuando uno compra una licencia o tiene que actualizar una licencia, ahora van a ver que es mucho más fácil, es mucho más sencillo y con un clic del mouse pueden hacer varias cosas. Después, estos dos últimos no se los voy a mostrar porque son bastante claros y sencillos de entender. Por ejemplo, en los filtros de las columnas apareció ahora la opción de filtrar la celda por vacía o no vacía. Es decir, antes uno tenía que, por ejemplo, filtrarlo por números. Por ejemplo, si sé que trabajo con valores positivos, que me filtre los que son mayores que 0, entonces era una forma de tener las celdas no vacías. Ahora ya directamente lo puedo hacer así, más fácil. Si está ocupada por un valor numérico o alfanumérico, lo puedo filtrar. Y este también es importante, que afecta mucho a veces cuando uno trabaja con modelos gigantescos, en el sentido de la base de datos que tiene que recolectar. Uno puede hacer ahora, cuando pare el modelo, que cancele la escritura de esa gigantesca base de datos. Entonces me evita cerrar el programa con el administrador de tareas de Windows, etc. Ahora ya se puede hacer así y lo va a cortar de una manera apropiada, no de las formas así más bruscas de cerrar el programa. Estos dos, por eso no se lo voy a mostrar porque son bastante sencillos de entender. Bueno, en cuestiones para atributos, para decisiones de atributos, se le agregaron filtros y también la posibilidad de elegir una decisión de atributo por fórmula. Y para modificaciones de esos atributos, se le agregó ahora la posibilidad de que se haga a partir de una distribución. Es decir, yo tengo un atributo y yo puedo definir que
probabilísticamente me lo decide entre tal número y tal número. Eso se hace con la distribución. Y lo que permaneció igual hasta ahora, por esta versión, son las decisiones de atributos definidas por ubicación, es decir, si pasan por algún lugar que haga determinada cosa, y modificaciones de atributo por tiempo. Es decir, cuando pasa determinado tiempo, que tal atributo se cambia a este otro. Ese sería el caso. Y eso por ahora siguen igual. Ahora vamos a ver lo que le estaba explicando antes de la geolocalización. ¿Cómo funciona? Se agrega un botón nuevo acá, ¿ven? Que es una barra de búsqueda, y, por supuesto, esto conectado a Internet, para necesitar, nos asociamos con un servicio de búsqueda de Bing, entonces nos permite encontrar lugares de forma más sencilla a la hora de empezar el modelo, o si se nos escapa el modelo, o si queremos ver algo en otra parte de la ciudad, nos vamos con este buscador y nos lleva automáticamente. Eso funciona. Y la forma de usarlo es como ven acá. No hay ningún otro secreto ni ningún otro paso para hacerlo. En este ámbito del manejo, el tema más importante es gestión de licencias. ¿Cómo era hasta ahora la gestión de licencias, por ejemplo, cuando había una actualización? Ustedes veían el cartel cuando arrancaba Vicen que decía, hay una nueva versión, hay un nuevo Service Pack, si quiere, descárguelo. ¿Y qué pasaba? Lo descargaban, pero necesitaban ustedes un nuevo número de ticket que se lo teníamos que dar nosotros. Ahora, si el gestor de licencia va a detectar si ustedes tienen contrato de mantenimiento, entonces no hace falta un nuevo número de ticket, y si uno aprieta en un botoncito amarillo que le va a aparecer acá abajo a la derecha, lo descarga automáticamente y lo instala. Entonces pasó de bajarlo, escribirnos a nosotros, pedirnos el número de ticket con la consiguiente tardanza, a hacerlo automáticamente. Y con un 2-3 clics del mouse ya tiene la nueva versión sin problemas, en menos de 5 minutos. Después, también se reformuló el tema del menú para el manejo de las licencias. Fíjense que para la activación, la actualización y desactivación de la licencia, directamente en el cuadro de diálogo. No se requiere el acceso a esta página web que se accedía a nuestra computadora, llamada Web Depot, para realizar todo esto. Ahora se hace directamente con este menú, que es mucho más sencillo. ¿Y eso qué nos hace? Que el préstamo de licencias de una computadora a otra se haga mucho más fácil. Por ejemplo, con este la saco la licencia y en otra computadora la agrego. Y estas licencias, como son virtuales, están en la nube. Uno las devuelve, nuestro servidor nos avisa que esa licencia está libre, entonces se puede volver a activar en otra computadora sin intervención directa de nosotros. Pero igual, por las dudas, porque esto se simplificó muchísimo, pero siempre quedan dudas, se generaron páginas de ayuda, por ahora en inglés, para estos temas también, que a veces les puede servir y no tienen que esperar que a lo mejor nosotros les contestemos. En términos de visualización, se tienen bastantes cosas. Se agregaron los gráficos de dispersión o los scatter plots, que esos son bastante comunes en Excel para asociar dos variables y ver la linealidad que se tienen, es decir, se le calcula típicamente el R cuadrado para ver qué tan dependientes son una de la otra. Vamos a ver mejoras en los Web Map Services, en los WMS, que se va a poder agregar cualquier proveedor, antes había algunos predeterminados. Después, acá lo más importante para mí va a ser en la grabación de los videos, les voy a explicar un poco más. Y este es muy importante a la hora de hacer control de calidad del modelo, ya sea a la hora de ustedes corregirlo, o en el caso de que ustedes revisan algún modelo y lo tienen que empezar a ver si está bien, este les va a ayudar. Y el que no le voy a explicar, porque ya se entiende de verlo, ahora podemos agregar como imágenes de fondo cosas en PDF. Hasta ahora siempre eran imágenes o archivos de AutoCAD, por ejemplo. Ahora se van a poder agregar a documentos PDF. Bueno, en términos de gráfico de dispersión, son los que ya conocemos en Excel. ¿Y qué van a hacer? Van a mostrar dos atributos que nosotros elijamos como valores. Uno va a elegir que esté en el eje de las y otro en las abscisas. Entonces nos va a mostrar la relación entre sí. Esto se va a poder codificar, clasificar por colores, según lo que uno desee. Puede ser por objeto o por un subatributo, por ejemplo. Puede ser según estas variables que me lo muestre según, por ejemplo, esta sería la simulación 1, esta sería la simulación 2, etc. O si no, por tiempo. Este en la primera media hora, este en la segunda media hora, etc. O también por clase de vehículo o de peatón. O sea, se pueden clasificar por lo que ustedes necesiten. Y aparte de clasificarlo, también se lo puede filtrar. Entonces solamente me puede mostrar, por ejemplo,
solo los camiones y los autos, o solo tal intervalo de tiempo, o solo tal simulación. Y combinaciones entre sí, por ejemplo, de la simulación 2, la segunda media hora, solo los autos. Eso también se puede hacer. Y no solamente filtrarlos, sino también agregarlos, con la misma lógica. Por supuesto, como se trabaja de la misma forma que se trabaja con los otros gráficos, uno puede apretar este botoncito que está acá y puede grabar este diseño que ustedes hayan generado y les guste. Entonces, ¿esto me sirve para qué? Para que todos en mi oficina usemos los mismos patrones de colores, los mismos criterios a la hora de mostrar las cosas, y también, cuando yo arranco un modelo nuevo, me lo puedo importar de este archivo que ya existe, me traigo estos parámetros a mi archivo nuevo, y puedo seguir trabajando siempre con el mismo criterio. Lo único que se tiene hasta ahora de limitación es que no se muestran datos en vivo indirectos. Los que está capturando en ese momento no, sino solo los que ya están guardados en la base de datos. Pero eso más adelante se va a ir cambiando. Pero por ahora ya se lo sacó con esta limitación. En el término de los Web Map Services, ¿cuál es la situación? Que actualmente, y cada vez más, hay muchos servicios disponibles, inclusive muchos que son gratuitos. ¿Y cuál es el problema con eso del haber muchos? Que Vising no les puede proporcionar la licencia porque hay muchas cosas para configurar y a lo mejor justo el que ustedes necesitan no aparece. Entonces, para no meterse en ese problema, Vising no proporciona ninguna y uno lo tiene que agregar manualmente. O sea, el usuario debe cuidar las condiciones de la licencia. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Todos los mapas que ya se tengan configurados, los servicios de mapa que se tengan desde Visum, ya se pueden importar sin problemas. Y después, en una nueva actualización, así como la parte del estacionamiento, se va a agregar un asistente, un wizard, para que me vaya guiando cómo agregar un nuevo servicio y con sugerencias de qué tengo que hacer. Y también me va a aparecer una opción para mostrar el texto de la licencia en segundo plano, la licencia que estoy usando para este servicio de mapas. Pero otra cosa que es importante aclarar de esto es que configurar esto sin conocimiento previo probablemente no sea posible. Igual sí o sí se requiere una comprensión de los datos del mapa que se van a mostrar. Este y el siguiente para mí son los temas más importantes del tema del apartado de visualización. Son los códecs. Hasta ahora, cuando uno quería grabar un video, me aparecía un cuadro de diálogo. La primera vez que grababa un video me decía qué códec quería usar. Por defecto estaba no codec o Video for Windows. Que el Video for Windows me hacía unos archivos enormes porque casi no los compactaba. Era básicamente una secuencia de BMPs que él lo tenía en video. Ahora, ¿qué cambió? Ahora directamente se va a poder elegir esto por cada uno de los videos. Es decir, si yo tengo dos videos, uno lo puedo hacer por un codec y otro video por otro. Porque sí, porque tengo ganas o necesito saber, por ejemplo, cuál me lo genera con menor tamaño y con mejor calidad. Después, ahora ya se va a permitir, que antes me apareció un cartel de warning y de error, archivos que sean mayores de 4 GB. Y también lo más importante, aunque no estuviera esto es más importante, ahora se le van a instalar estos cuando instalen Vising. Porque hasta ahora se dependía de los códecs que tuviera la computadora. Es decir, si uno trabajaba con programas de video, era muy probable que ya tuviera estos. Pero si uno no trabaja en ese ambiente, no tendría por qué tenerlo. Entonces dependía solamente del no codec o del Video for Windows, que generaban archivos inmensos. En cambio, ahora directamente dentro del programa ya puede elegir, por ejemplo, el MP4 para hacerlo. Ahora le voy a mostrar dos formas de cómo se mueve la cámara. Es así. Estamos en esta posición y yo necesito situarme acá, de enfrente al castillo de este modelito, ahí de Karlsruhe, y ver hacia acá. Esto es como lo hacía el video hasta ahora, y esto es como lo hace nuevo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es la transición. Es decir, cómo se mueve la cámara de cómo llega hasta ahí. Veamos. Ahora apuntaba a cualquier lado, y ahora va a mantener el centro en el objeto que nosotros queremos ver. ¿Por qué pasaba esto? Porque este se ponía en el punto medio y lo empezaba a rotar a partir de ese lugar. En cambio, en este hace ciertas operaciones geométricas que me permite mantener el foco de mi cámara al elemento al que quiero ir. Entonces lo deja mucho más realista,
a la hora de hacer un video. Esto es como siempre. A lo mejor para nosotros no nos importaba si somos modeladores, pero a la hora de presentarlo al público en general, no quedaba muy lindo esto. En cambio, esto queda mejor. Lo que sí, esto se elige a la hora de armar los videos, uno le puede elegir el método antiguo o el nuevo. Y eso inclusive lo puede hacer por cada una de las transiciones, uno puede elegir de qué forma se tiene que mover. Pero hay que tener una advertencia, que por ahora este nuevo comportamiento no siempre es el mejor. Si tampoco le voy a pintar el mundo de maravillas, sino les voy diciendo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Hay veces, por ejemplo, cuando la posición de la cámara apunta por encima del horizonte, o si la perspectiva es hacia un punto de intersección muy remoto con el plano cero. O también si el objeto de interés se encuentra a una altura muy, muy alta. Por ejemplo, un piso siendo un edificio, cuando tiene que mirar para arriba, esto hace movimientos raros, que se está trabajando para en futuro ser impact de arreglarlo, pero por ahora en esos movimientos particulares se tienen esos problemas. Pero salvo esas situaciones en específico, la verdad funciona muy bien y está dando muy buenos resultados y muy buenos videos. Y también tenemos este. Este es un típico caso de los viejos simuladores de modeladores de Ising, que es a la hora de generar un semáforo, uno tiene que empezar a verificar si está puesto del sentido correcto. Casos típicos en los cruces peatonales, pero a veces también en los vehiculares. Lo que se tiene ahora es esta opción. Cuando uno toca el elemento, me señala la flecha, en el sentido desde dónde van a venir los vehículos y desde dónde van a parar. Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, para esto. Si viene un peatón por acá, no lo va a ver al semáforo. Si viene por acá, se va a detener acá y después se va a detener acá nuevamente. Entonces, hay que cambiar el controlador semafórico para que quede así. Entonces, es mucho más sencillo hacer esto que de vuelta como antes, había métodos para hacerlo eso. Lo más fácil era correr el modelo y ver qué pasaba con los peatones. Pero imagínense, cuando uno tiene un modelo enorme, un modelo gigante, hacer esto en toda la red y verificar cada uno puede ser bastante engorroso. Ahora directamente uno lo selecciona y ya nos muestra la flecha. Bueno, sin más, esto fue todo un breve pantallazo de las principales características. Por supuesto, hay más cosas que hay veces que son más pequeñitas, pero a lo mejor puede ser que a ustedes les interese más. Por ejemplo, hubo mejoras en la parte de cómo se elige la semilla aleatoria a la hora de hacer una simulación, pero eso es algo demasiado técnico es muy poco atractivo para el público en general, pero hay muchos más. Lo que yo les recomiendo es, cuando se instalen el programa, ya sea la versión full o la versión gratis, la demo, vayan al PDF de What's New, que van a tener más novedades, y también el archivo de cuando instale una nueva versión, que me va mostrando como el blog de las nuevas mejoras que se van haciendo. Bueno, y si la presentación ya terminó, y por supuesto estamos abiertos a preguntas de las que puedan llegar a tener. Muchas gracias, Lucas. Bueno, si te parece, voy a pasar a leer algunas. Tenemos una que dice, al mencionar la ayuda de BIM en la búsqueda de edificios, ¿es formato IFC? ¿Cómo? ¿De la búsqueda de BIM? Ajá, al mencionar ayuda BIM en la búsqueda de edificios, ¿es por formato IFC? ¿En los edificios en 3D? No, eso se hace de forma, si entendí bien la pregunta, eso se hace de forma automática. Es decir, yo dibujo los links, dibujo el modelo. Entonces, BIM me va a buscar todos los datos de edificio 3D que tengan en el rectángulo ese que yo tenga dibujado el modelo, y me lo trae solo. Y solamente se activa en la parte de las propiedades del mapa en 3D, se tiene que activar Show Buildings y aparecen solos. Acá no se importa nada, es solamente para mostrarlo. Lo que sí solamente lo va a traer así, con un color que nosotros podemos ponerle gris o otro color, pero no vienen con piel. Por ahora, okay. Más adelante probablemente sí. Ok, si alguien más tiene preguntas, igual la pueden poner en la sección de preguntas porque veo que están levantando la mano y el audio no está disponible, pero lo pueden escribir en el chat o en las preguntas. Bueno, la siguiente es que si el módulo de emisiones de Bosch ya se encuentra disponible. Sí. No solamente se encuentra disponible, sino que dentro de poco ya estamos organizando un webinar con la gente de Bosch México
para que nos muestren un caso de estudio de cómo lo están usando. Pero sí, ya se puede o comprar o alquilar, de acuerdo a sus necesidades. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es que si las nuevas funciones de los controles semafóricos se pueden encontrar en las licencias de prueba o de academia para alumnos. Sí, eso no depende de eso. Por ejemplo, de integrar los puntos sí, eso ya es para todo. No importa qué versión demo o estudiantil o de academia se use, si ya es versión 2022, ya se hace. Como que los integre y ya no hacen falta más los SIG. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta aquí sobre el contacto a PTV. Una disculpa a todos nuestros usuarios si es que nos han estado hablando por teléfono. No estamos en la oficina por temas de la pandemia, pero aquí justo Lucas puso una lámina donde pueden ver el correo oficial y el Telegram. En el Telegram a veces es un poco más fácil que les contestemos porque a veces los correos llegan a no deseados y no los podemos ver. Pero en el Sí, Telegram definitivamente vemos sus los vemos. mensajes. Esta es la forma de buscarlo en forma de texto, o si no, escanean esto ahora con el teléfono y como el enlace de invitación al canal y se unen y es gratuito, es abierto, así que, y nos escriben ahí sí vemos todo, no hay chance de que no lo veamos. Exactamente. Y bueno, siguiente pregunta. Todos estos cambios quedan registrados en algún documento para repasar las nuevas funciones. Sí, cuando se instala en la parte de documentos un archivo que se llama What's New BSIM 2022. Y más, de esto en todas las versiones históricamente se hace lo mismo. Se instala un PDF que muestra eso, qué se tiene de nuevo. Y aparte hay otro PDF más técnico, porque en este What's New tiene imágenes, capturas, tiene gráficos, son lindos visualmente. Se tiene otro que es más como un blog, que va mostrando el problema o con el ID de la mejora y me va haciendo una pequeña descripción de lo que se hizo. Por ejemplo, PTB 203018 se agregó tal cosa, otro renglón se agregó tal otra. Es decir, hay dos versiones de ese blog. Está la versión como más visual y después como la más técnica. Pero sí, en todas las versiones y desde siempre está. Ok, perfecto. Bueno, la versión 2022 se puede obtener para versiones estudiantiles. Sí, versión demo, estudiantiles, académicas, para todo esto. Ok, perfecto. ¿Cuál es el costo de las versiones para empresas? Bueno, en este caso sí tendrían que contactarnos, Claro. como les dijimos, por medio del Telegram para más fácil. Y nosotros les vamos a asignar a un experto para que les dé toda la información, ya que cada empresa tiene pues cuestiones diferentes y el precio es diferente. Claro, por ejemplo, hay empresas que necesitarían esa parte de transporte público y otras no. Hay empresas que necesitarían eso de Bosch y otras no. Entonces, ¿para qué cobrarles algo que no van a usar? Entonces, por eso justamente lo queremos para eso, para que traten de conseguir el producto que se necesita y no pagar $1 de más. Esa es la idea de contactarnos y nos dicen bien qué necesitan y nosotros le recomendamos en base a sus proyectos o a lo que piensan que van a usar, la característica de BSIM adecuada. Ah, ok. Bueno, aquí tengo una pregunta. Yo creo que leeremos otras dos más. Entiendo. Dicen, ¿hay alguna modificación en los buses, en cómo se estacionan, al igual que en los estacionamientos? Los espacios no resultan suficientes y frecuentemente reportan error, pues no todos los pasajeros pueden subir o bajar. El bus más estacionado, no, está apareciendo ahora por una cuestión no deseada. Es decir, hay veces que los buses aparecen inclinados en el modelo porque no tuvieron la chance de hacer el cambio de carril y ponerse paralelo al cordón. Pero eso más que nada a veces porque no le queda otra al vehículo que hacer eso. Pero hacerlo ex profeso todavía no. Si tienen contrato de mantenimiento vigente, nos pueden escribir para hacer esa sugerencia que nosotros, si juntamos varias personas que necesiten esa característica, se puede pedir. Por ejemplo, lo del el estacionamiento de reversa fue por eso. Mucha gente lo pidió, entonces por eso se desarrolló. Perfecto. Y bueno, la última es para la parte de los préstamos de licencia que habías mencionado, ¿se seguirá utilizando con llaves físicas? No, ahora ya usamos esto de un código. Ahora, por ejemplo, adquiere una licencia y se le manda un código. Entonces se conecta a internet y se activa. No existe más la llave física, el dongle, el USB. Entonces se ingresa ese código y ya está, ya se activa. Y entonces lo bueno de eso es que se puede, como le estaba contando recién, se puede devolver ese código a la nube y se puede instalar en otra computadora sin problema.
O sea, no hace falta más la llave física. Lo que se necesita, por supuesto, es conexión a internet a la hora de usar el programa para que se pueda verificar de que está activo, está activo, o por ejemplo están activos determinados módulos para usar. Ok, y bueno, creo que aquí hay unas extras, así que las voy a leer para que no se queden sin responder. Sí, hay Alguien tiempo. pregunta que si puedes explicar un poco más lo de los préstamos de licencia, justamente. Bueno, justamente para eso acá tenemos el correo, para que pregunten y saquen todas las dudas. Préstamo en el sentido, es decir, si me está refiriendo al alquiler, sí se pueden alquilar las licencias. No hace falta comprar una licencia para un proyecto que va a durar poco tiempo. No, los Pero, de que habías dicho de los dongles. Ajá. claro, que anteriormente uno desenchufaba el dongle de una computadora y lo ponía en otra. Eso era el préstamo de licencia de la forma analógica. Ahora, ¿cómo se hace? Si yo tengo una sola licencia, le aprieto el botón menos en el menú, y entonces voy a la otra computadora le pongo el más y le pongo agregar con ese código. Esa es la forma de trabajar. Y Ok. justamente por eso esa pregunta estaba a ver, espero que vuelva para atrás, para que vean perdón, me fui para acá. La página justamente de ayuda para ver esos ejemplos por ahora, por ejemplo. Perfecto. Y pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. De todas formas, el correo y el Telegram están abiertos para cualquier duda que surja después. Alguien pregunta aquí si se va a grabar la sesión. Sí, la sesión se va a grabar, se va a mandar por correo los siguientes días. Y también lo vamos a subir a Telegram y lo vamos a subir a la página oficial donde lo pueden consultar. Y pues bueno, creo que sería todo. Muchísimas Bueno, gracias por acompañarnos y gracias, Lucas, por tu presentación. no, gracias a vos, Laura. Y bueno, nos vemos la próxima vez con la versión del año que viene. Que la verdad ya hay cosas, van a haber cosas muy interesantes. Van a tener que esperar un año para verlas, pero les puedo adelantar que hay cosas muy interesantes que les van a ayudar bastante. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a todos.